Hola, buen día, sean bienvenidos a un video más de su clase de administración. El día de hoy, pues ya dejando un poquito atrás los temas que estuvimos abordando sobre lo que era el desarrollo organizacional o el DO, pues que estuvimos hablando sobre metas, estrategias, objetivos, sobre la cadena de valor, ventaja competitiva, el análisis FODA, la matriz FODA que también estuvimos viendo por ahí. Pues bueno, vamos a empezar con un tema que va más orientado a lo que es fiscal, la situación fiscal de la empresa. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando o tomando, comenzando con un tema que es el derecho fiscal empresarial. Yo creo que todos tenemos un poquito de idea de lo que es el derecho, sin entrar ya en ramas de que es el derecho fiscal o derecho mercantil o derecho comercial, como sea que nosotros lo queramos llamar. Yo creo que todos tenemos un poquito de idea de lo que es el derecho. Y bueno, ¿qué es el derecho? Para empezar, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo lo podemos entender? A lo mejor podemos entender el derecho pues como una rama o como una materia, una ciencia que estudia leyes o que normas, no sé. Bueno, vamos a comenzar diciendo que lo que es el derecho, eh, que pudiera ser el derecho civil, estudia o se encarga de regular las relaciones entre particulares. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos relaciones entre particulares? Pues a las relaciones que tenemos nosotros como individuos entre nosotros, ¿no? Nosotros como individuos con otras personas. Entonces, cuando decimos que estudia las relaciones, no se refiere a relaciones sentimentales o nada, sino la manera en cómo nos desenvolvemos nosotros en una sociedad o dentro de la sociedad y que es regulada por medio del derecho civil, regulada por medio de leyes, de normas que nos permiten pues ahora sí que llevar una vida en sociedad de una manera adecuada y respetando obviamente el derecho y respetando las obligaciones que tenemos y los derechos que tenemos también como personas. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es el derecho. Es una ciencia que se encarga de regular las relaciones entre particulares. Así lo pudiéramos definir. Pero no nada más relaciones entre particulares. Pudiéramos decir, sí, que el derecho estudia, el derecho civil, por ejemplo, estudia o se encarga de regular lo que son las leyes, no sé, para desde que nacemos, o sea, desde que se tiene que registrar a un niño en el registro civil, ya se está formando, ya está teniendo derechos y está teniendo obligaciones también, ya está siendo un ciudadano, ¿ok? Entonces, desde que se le pone un nombre al niño, ya desde que se le registran los padres, o sea, el nombre de los padres, los apellidos de los padres, de que ya el niño tiene un derecho de recibir una manutención, de recibir educación, de recibir vestimenta, todo eso incluye o va incluido en lo que es el derecho civil, las obligaciones que ya tienen los padres para con el niño, el derecho a la educación, luego cuando ya crece el niño, pues que es, cuando llega a ser mayor de edad, que entonces llega a tener nuevas o sí, otras obligaciones y otros derechos ya como mayor de edad, en el caso de que este sea huérfano, los derechos que tiene por parte de la sociedad, si llega a recibir una herencia, no sé, a casarse, matrimonio, a cometer algún delito que lo lleve a prisión. Todo eso, todo eso es a lo que se refiere cuando les digo que el derecho se encarga de regular las relaciones entre particulares. Porque todo eso nos habla de estar nosotros en constante relación con otras personas. Entonces, precisamente el derecho lo que nos ayuda es a llevar una vida en sociedad de una manera adecuada y de una manera sin perjudicar a los demás. Se pudiera decir que el derecho aplica desde antes del nacimiento hasta la muerte de la persona. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, la personalidad jurídica de una persona comienza con su nacimiento y termina con su muerte. Sin embargo, también hay leyes que protegen a, pues, la vida o el ser humano desde antes de su nacimiento, pero eso pues ya es entrar
en detalle y en polémica sobre pues todos estos temas, ¿no? Del aborto y eso. Y pues no es tema de nuestra materia. Pero bueno, para que tuviéramos como que un antecedente de lo que es el derecho, que les digo, yo creo que todos tenemos, aunque sea una mínima idea de lo que es el derecho. Entonces del derecho se desprenden, perdón, varias ramas, ¿no? Que está el derecho civil, el derecho agropecuario, derecho comercial, el derecho mercantil más bien, derecho fiscal y varias ramas más. Entonces, pues la que más bien nos interesa a nosotros es el derecho fiscal. También el derecho mercantil, porque el derecho mercantil, si tuviéramos que dar una definición de lo que es el derecho mercantil hacia grandes rasgos, pues igual se encarga de regular las relaciones, pero entre las relaciones de particulares con el gobierno o con el Estado. Se dice relaciones de particulares con el Estado, pero cuando decimos así con el Estado, estamos hablando de la relación que tiene como particulares con el gobierno. Y aquí es donde entra lo que es el derecho fiscal. ¿Qué relación podemos tener nosotros como ciudadanos o como individuos con el gobierno? Pues eso, ¿no? Cuando nosotros formamos parte de la fuerza laboral, que si estamos dados de alta en Hacienda, entonces ya desde ahí pues ya tenemos algunas ciertas obligaciones con el Estado, con el gobierno, que es pues el pago de nuestros impuestos. Entonces les digo, también nos importa como administradores conocer no nada más de derecho mercantil, que habla más como sobre comercio, sobre las sociedades mercantiles y todo eso, sino también del derecho fiscal, más importante del derecho fiscal que del derecho mercantil, pero van muy de la mano estas dos ramas del derecho. Muy importante que sepamos, no sé si tenemos por ahí antecedentes de lo que es el derecho fiscal o derecho mercantil o derecho en sí, pero es muy importante que antes de comenzar nosotros a estudiar de lleno lo que es el derecho fiscal, podamos entender que para fines legales o para fines del derecho, existen dos tipos de personas, las personas morales y las personas físicas. Bueno, primero personas físicas y luego personas morales. ¿Cuáles son las personas físicas? Las personas físicas somos nosotros como individuos. Cada individuo es una persona física. Para fines legales, para fines de derecho, cada individuo es una persona física. Así de simple, ¿no? Como individuo que desde que nace tiene derechos hasta el día que muere, es una persona física. Y una persona moral, que así se le llama, personas moral o personas morales, son personas que, bueno, más bien son un conjunto de personas que forman una organización. Entonces, cualquier organización, sea del giro que sea, del tamaño que sea, del número de empleados que tenga, no importa, cualquier organización que sea una organización, que sea más de una persona, incluso que sea una persona, siempre y cuando sea una organización, es una persona moral, ¿ok? Entonces, una persona física somos todos y cada uno como individuos, y las personas morales son las empresas, las organizaciones, que son una organización, ¿ok? Que mientras sean un negocio, pues, entonces son personas morales. Entonces, una cafetería, un hospital, un colegio, una tienda, una cadena de supermercados, una plaza comercial, todo eso, incluso las instituciones gubernamentales o las ONG, que son organizaciones no gubernamentales o organizaciones no lucrativas, incluso esas son personas morales, ¿okay? Porque tienen una organización, tienen un nombre legal o un nombre comercial que ahorita se me fue la palabra de cómo dominio comercial no. Se me fue la palabra que se utiliza también para nombrar a lo que son el nombre que llevan las personas morales, porque nosotros como personas físicas es nuestro nombre con dos apellidos lo que nos hace identificarnos como individuos, pero las personas morales pues tienen nombres de sus empresas, ¿no? De sus organizaciones, que les digo, razón social, ese es lo correcto. Nosotros como individuos tenemos un nombre con dos apellidos y las empresas o las personas morales
tienen una razón social, que es su nombre, ¿no? En el caso, no sé, de una cafetería de Starbucks, esa es su razón social. De Walmart, esa es su razón social. Entonces, el nombre que tiene cada empresa como persona moral, esa es su razón social. Entonces, pues para que nosotros pudiéramos conocer un poquito más sobre lo que es el derecho y más específicamente lo que es el derecho fiscal, pues había que dejar primero en claro eso, que hay dos tipos de personas, entonces nosotros, físicas y morales, entonces nosotros como administradores, pues ahorita qué es lo que nos interesa, las personas morales, que son las empresas, ¿ok? Ok, y entonces precisamente hablando de que lo que a nosotros nos incumbe más como administradores, pues son las personas morales, vamos a empezar a hablar sobre lo que es el derecho fiscal. Entonces, para poder abordar el tema de derecho fiscal, están medio empañados mis lentes, para empezar a hablar sobre lo que es el derecho fiscal, pues primero tenemos que empezar a hablar de que los mexicanos, bueno, porque es el país que nos interesa, ¿no? Los mexicanos, tanto personas físicas como personas morales, pues tenemos ahora sí que la obligación más que nada de contribuir al gasto público. Es una obligación contribuir al gasto público. Entonces, pues esta obligación como tal se encuentra contemplada en una ley en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces ahí este artículo 31, nos dice, nos establece, se los voy a leer tal cual, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio, bueno, que ahora ya es, no, sí, CDMX, ¿verdad? Creo. Y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, miren, ahí está muy claramente, ¿no?, escrito en ese artículo 31, fracción cuarta, que pues es en disposición constitucional que tiene fundamento en el derecho fiscal y en la cual pues se encuentran ahora sí que consagrados los principios de capacidad contributiva que tenemos cada uno de los ciudadanos mexicanos, de igualdad tributaria, reservada a la ley y destino del gasto público. Entonces, como les digo, como ciudadanos, por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos, tengamos personalidad de persona física o de persona moral, pues tenemos la obligación de contribuir con el gasto público. ¿Y cómo contribuimos con el gasto público? Pues por medio de el pago de impuestos. De esa manera contribuimos con lo que es el gasto público. Entonces, hay otras normas también constitucionales en materia fiscal que se encuentran en los artículos 14, 16, 21, 22, 73 y 74 y 76 de la Constitución, ¿no? Entonces, si tuviéramos que dar nosotros una definición de lo que es el derecho fiscal, pues lo definiríamos como la rama del derecho público o civil que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre el Estado en su carácter de autoridad fiscal y los gobernados en su carácter de contribuyentes. Si se fijan, es un poquito similar a la definición que yo les daba de lo que es el derecho mercantil, pero en el derecho fiscal nos habla más de tratar al ciudadano o a la persona física o moral más como contribuyente que como otra cosa, ¿no? O sea, en el derecho fiscal ¿cómo decirlo? Se contemplan más obligaciones del ciudadano como contribuyente que derechos hacia el ciudadano. Y en el derecho mercantil es como que simplemente regula las relaciones de las personas morales con el Estado, en este caso pues el gobierno. Entonces, el derecho fiscal nos establece ciertas normas que determinan los tributos o impuestos que nosotros como ciudadanos tenemos que pagar.
Esto es pues a través de los diversos ordenamientos fiscales del Estado, que grava las actividades de los gobernados. ¿Y quiénes son los gobernados? Pues nosotros. ¿Y qué es gravar las actividades? Es imponer impuestos o gravámenes. A los impuestos se les llama también gravámenes. Entonces, cuando decimos que gravar las actividades es eso, es imponerles impuestos a nuestras actividades comerciales o actividades empresariales o actividades simplemente laborales, ¿no? Entonces, dice que se graban, es decir, se les pone impuestos a las actividades de los gobernados, que somos nosotros, sin importar la naturaleza civil o mercantil de estas actividades. Lo que les digo, no importa si somos comerciantes, si somos empleados, si somos empresarios, o lo que sea, cualquier actividad que realicemos que nos esté generando pues dinero, tiene que ir grabada, es decir, tiene que estar pagando impuestos. Entonces, en el derecho fiscal, el Estado, pues, en virtud de su potestad tributaria, determina los ingresos para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación, de los estados y de los municipios, administra los recursos provenientes de las contribuciones y las aplica en el gasto público. No, luego, no hay que entrar aquí en detalles, pero se supone que nuestros impuestos pues van al gasto público, luego, pues ahí nos dan informes un poquito alterados o raros, ¿no? De lo que se hace con el dinero del gasto público, es decir, con nuestros impuestos. También pues el Estado pues goza de las facultades de comprobación para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, o sea, el SAT ahí pues dando lata si no se están pagando las contribuciones. Digo, realmente a lo mejor todos estamos como que, pues sí, ¿no? O sea, siempre renegando por el pago de impuestos, porque no se aplica el gasto público, por lo que sea, pero pues es parte de nuestras obligaciones como ciudadanos y sobre todo pues como contribuyentes. Entonces pues ni modo, ahora sí que ni cómo quejarse, porque es parte de nuestras obligaciones y está escrito en la Constitución. Entonces también el Estado pues atiende y resuelve los medios de defensa fiscal que se interpongan en virtud de que las aportaciones o lo que nosotros de los impuestos pues que vayan derivándose de las relaciones jurídico-tributarias, ¿no? Es decir, de nuestras relaciones pues sí, con el fisco, con el SAT. Entonces, pues obviamente, dependiendo del giro comercial y dependiendo de un montón de aspectos y características, pues va a variar la cantidad de impuestos que estemos pagando cada contribuyente o cada persona. Se supone que, ¿cómo decirlo? Que en el sistema fiscal mexicano, pues, están aplicables las contribuciones que nosotros tenemos que hacer, pues están las disposiciones, pues, que regulan estas contribuciones que hacemos, están contenidas más bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en los tratados internacionales, porque hay que saber que no nada más nosotros como ciudadanos por nuestra actividad que realicemos aquí dentro del país estamos pagando impuestos. Las personas que se dediquen a importación y exportación de cualquier producto también tienen que estar pagando impuestos por exportación o por importación. Entonces todo eso está contenido en la Constitución. Hay una fiscoagenda, sí se llama fiscoagenda, que cambia cada año. Esa pues lo llevan más bien los contadores, pero pues también es interesante que como administradores conozcamos su manejo y lo tomemos en cuenta. La fiscoagenda cambia cada año y ahí pues nos habla así de eso, de los impuestos que tiene que pagar, de cuáles productos están grabados, cuáles no, cuáles actividades y todo eso. Entonces, sí sería interesante si pudieran por ahí contemplar o, no sé, investigar así acerca sobre la fiscoagenda, que vieran alguna parte o algún extracto de la fiscoagenda 2021, que ya tiene que estar
pues sí, yo creo que ya está por ahí o sea, ya se está ejecutando, pues. Entonces, ¿cuáles son, ahora sí que los sujetos del derecho fiscal? Bueno, en lo que es relación no sé, la relación tributaria, encontramos al sujeto activo y al sujeto pasivo, ¿ok? Como partes del derecho fiscal. Entonces, el sujeto activo es el Estado, es decir, el gobierno, eh, quien en ejercicio pues de su autoridad, establece y exige el pago de tributos, ¿no? Establece el porcentaje, la cantidad, el grado de tributos que tenemos que pagar. Entonces, el sujeto activo son las autoridades fiscales, por ejemplo, la Secretaría de Crédito y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, las secretarías de finanzas de cada estado y de cada municipio, el Instituto Mexicano del Seguro Social también, que pues nos cobran la cuota del IMSS, el Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y el sujeto pasivo, es el contribuyente, nosotros, ¿no? Que nada más aportamos, que nada más aportamos. Que ya les decía yo, puede ser una persona física o una persona moral, realmente eso no, pues como personas físicas o morales tenemos obligación de pagar impuestos, no importa, como les decía yo, la naturaleza de la actividad o la naturaleza del trabajo que estemos realizando, simplemente si estamos recibiendo si estamos recibiendo ingresos, entonces tenemos que pagar impuestos. Y aquí hay una cosa muy importante y muy interesante. ¿Qué pasa con con los negocios ambulantes, con los vendedores ambulantes o las personas que no? Fíjense una cosa muy importante. Ahorita una gran parte de la población está recibiendo dinero o está viviendo de publicidad en redes sociales. Está viviendo de hacer contenido para plataformas digitales como YouTube, como TikTok, no sé, cantidad de aplicaciones y de redes sociales que la verdad no, pues desconozco un poquito cómo funcionan, sé que pagan por medio de publicidad, pero hay cantidad, o sea, una gran parte de la población vive de eso, de lo que gana por crear contenido de redes sociales. Y esas todavía no están grabadas. Se supone que no importa la cantidad, la naturaleza de la actividad que realices, tienes que estar pagando impuestos. Pero todavía yo no sé, bueno, no tengo conocimiento de que estas personas, estos creadores de contenido paguen impuestos por su actividad. Me imagino que tienen que sí, como personas físicas tienen que reportar o justificar sus ingresos, no sé cómo lo hagan, la verdad, porque que yo sepa, no sé si están estas actividades catalogadas como medio de espectáculo, no lo sé, pero que yo sepa, no pagan impuestos. Yo, de hecho, tengo un hermano que se dedica precisamente, es creador de contenido en YouTube, él le va muy bien, de eso vive, de crear contenido en YouTube y no paga impuestos. Entonces se supone que por cualquier actividad que realicemos, sea la naturaleza que sea, tenemos que pagar impuestos. Pero a lo que iba hace un ratito, antes de empezar con estos de las plataformas digitales, hay vendedores ambulantes, hay microempresarios que tampoco pagan impuestos porque no están dados de alta en el SAT. Entonces, ahí, digo, se supone que son actividades ilícitas. Bueno, no tanto como ilícitas, pero pues sí, ¿no? Se supone que es ilegal que no demos de alta nuestra actividad en el SAT para el pago de impuestos. Pero sí hay, o sea, no sé si se considera ahí como evasión fiscal, la verdad, porque pues si no estás dado de alta, no sé si se considera como evasión fiscal, pero hay muchísimos negocios que están operando de esa manera. En su mayoría, microempresas, ¿no? Pero que de alguna manera pues están evadiendo impuestos, están evadiendo el pago de impuestos.
pero que también trae otras desventajas para las personas que no se dan de alta en el SAT. Se trae otras desventajas, pues como eso, que no sean un negocio formalmente constituido, les quita derechos. Por ejemplo, si quieren solicitar un crédito, si quieren solicitar un apoyo gubernamental para negocios, pues ahí sí les quita ese derecho porque no están legalmente constituidos. Entonces, pues no son empresas formales, ¿no? O sea, como que se ahorran también el pago de impuestos, pero tienen otras tantas desventajas. Ok. Bueno, entonces les decía que nosotros como contribuyentes, pues somos lo que se llama sujeto pasivo. Me tomo agua porque de repente me ando quedando sin voz. Entonces, el Código Fiscal de la Federación establece que las personas, tanto morales como físicas, están obligadas a contribuir para el gasto público, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Para los gastos públicos conforme las leyes fiscales lo indiquen, conforme a las leyes fiscales respectivas lo indiquen. Entonces, la federación también está obligada a pagar contribuciones, pero únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros en casos de reciprocidad no están obligados a pagar impuestos. Además, el Código Civil pues establece la posibilidad de que ciertas personas no estén obligadas a pagar contribuciones y únicamente tendrán las otras obligaciones que expresamente establezcan las leyes. O sea, se supone que si hay personas que están exentas de pago de impuestos. ¿Cuáles son esas personas? Muy importante, muy interesante. Habrá que checar, que investigar, porque yo creo que todos hemos escuchado que hay empresas que buscan como que trucos para evadir impuestos, haciendo donaciones a ONG o, bueno, organizaciones no gubernamentales, o no sé, como que se buscan sus, caminitos por ahí, sus atajos para no tener que pagar impuestos de una manera pues legal, ¿no? Y le hago legal entre comillas porque pues los empresarios son como que expertísimos para evadir impuestos de una manera que parezca legal, pero que realmente, o sea, están buscando evadir impuestos. Y ahí pues ya no le veo tanto la legalidad al asunto, pero en fin. ¿Qué son las contribuciones o impuestos? Pues las contribuciones se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, que son las que hacemos al IMSS, en contribuciones de mejoras y, bueno, de contribuciones de mejoras y derechos. Esas son las contribuciones que existen, por decirlo de alguna manera. Los impuestos, que son con los que estamos más relacionados, pues son las contribuciones establecidas por la ley y que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica o de hecho que esté prevista por la ley. Es decir, pues sí, todos los que seamos ciudadanos legales, ¿no? Y que no sean aportaciones de seguridad social. O sea, los impuestos son diferentes a lo que es las aportaciones de seguridad social. No sé si ustedes trabajen en alguna empresa que esté pagando, o sea, que tengan su recibo de nómina, que estén dados de alta en el seguro. Ahí en el recibo de nómina viene su descuento de ISR, el impuesto sobre la renta, y viene aparte su descuento de aportación social, que es del IMSS. Entonces son dos aportaciones diferentes. Una es impuesto y la otra es contribución social, pero, bueno, de seguridad social, pero pues son impuestos, o sea, son contribuciones al final de cuentas, ¿no? Las dos. Entonces, ¿qué otro impuesto pagamos nosotros? Casi nomás como personas físicas. El IVA. Me acordé de que, bueno, no, les iba a decir, pero luego es una grosería. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, que se supone que esas son contribuciones de mejoras y derechos que estamos pagando por productos que se supone que no son de una necesidad básica. Se supone. Entonces ahí está el IVA, que les digo que es de mejoras y derechos. Está también el impuesto al comercio exterior
y el impuesto sobre la renta. El impuesto al comercio exterior es lo que les decía que es impuesto por exportaciones o por importaciones. Y el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Y luego, lo que son las aportaciones de seguridad social, pues son las contribuciones que son establecidas por la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Es decir, cuando dice que son personas que están sustituyendo al Estado o que son sustituidas por el Estado, nos habla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es pues que las aportaciones son pagadas por los empleados o más bien por los patrones o por los trabajadores y retenidas más bien son pagadas por los trabajadores y retenidas por los patrones o pagadas nada más por los patrones. Como por ejemplo abonos para el Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, el Infonavit, cuotas del Seguro Social, y cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es el SAR, ¿no? Entonces todas esas se supone que de nuestro sueldo, nuestros patrones los retienen y los reportan, se supone. Bueno, no, sí. Aunque también, les digo se supone porque hay varias empresas que, pues que no tienen trabajando, que tienen trabajando a sus empleados sin seguro. Que entonces nada más les pagan el sueldo, pues así, ¿no? En efectivo o sí, así. Y que realmente pues no los tienen dados de alta en un seguro. Y pues de esa manera también esos empleados pues no están pagando impuestos, están como, o sea, para las estadísticas nacionales estarían como empleados informales o como desempleados. Como empleados informales más bien, o sí, pues como desempleados, porque no están reportados como trabajadores y si no los tienen dados de alta en el seguro, ni reportados en el SAT. Entonces, pues eso también es una manera de que de los patrones evaden impuestos, porque el patrón tiene que pagar una cierta cantidad de impuestos de lo que paga, o sea, de la seguridad social. El trabajador paga una parte y el patrón paga otra. Entonces, para evitar ese pago de esa contribución, para no decir impuesto, para evitar el pago de esa contribución, entonces pues no los dan de alta en el seguro, que obviamente es perjudicial para el empleado, pero si él acepta estar trabajando así, pues, pues su problema, ¿no? Mi problema. Les digo mi problema porque en mi caso, pues yo así trabajo, pero pues porque, digamos, presto mis servicios, ¿no? En diferentes instituciones, ¿no? Dando clases, entonces pues así trabajo, pero pues bueno, ya es como cada uno de nosotros decida estar trabajando, ¿no? Entonces, regresando al tema de lo que son las contribuciones, hablábamos de que están los impuestos, de que están las contribuciones y que están también los derechos, que los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como recibir los servicios públicos que presta el Estado en sus funciones de derecho público y las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Por ejemplo, pues el pago de derechos por la expedición de cédulas profesionales, ya ven que cobran muchísimo, pues es un impuesto. Por expedir actas de nacimiento, que también nos cobran, por pasaportes, registro público, registro de propiedad, un montón de cosas, que todo eso nos cobran, es un pago de impuestos. Cada vez que tengan que pagar un acta de nacimiento, las cédulas, ¿cómo se llaman? Escrituras, todo eso son contribuciones, no impuestos, son contribuciones que estamos pagando por el derecho a tener nuestra acta de nacimiento, a tener nuestras escrituras, a tener nuestro pasaporte o lo que sea. Las contribuciones se causan cuando se realizan situaciones jurídicas
o que estén previstas en las leyes fiscales. Los contribuyentes, nosotros como contribuyentes, pues determinan las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa de la ley, es decir, que se supone que nosotros deberíamos de decidir las contribuciones que damos, pero hay excepciones en la ley, entonces pues normalmente la ley es la que decide cuánto damos nosotros de contribuciones, ¿no? Y deben de ser pagadas en las fechas o dentro de los plazos que sean establecidos por la ley, mediante declaraciones que se presentan en las oficinas autorizadas, que pues es la declaración de impuestos, y a través de los medios que las leyes establezcan. Aquí, hablando de declaraciones de impuestos, hay muchísimos, o sea, la mayoría de las empresas, la manera de evadir impuestos más fácil es no reportar el total de sus ganancias, el total de sus ingresos. O sea, a mí me llegó a pasar, yo trabajaba anteriormente en una financiera. Entonces, había muchos microempresarios que iban a solicitar créditos para sus negocios. Y entonces, nos decían, bueno, yo les pedíamos comprobantes de ingresos y nos decían, no tengo comprobante de ingresos porque yo, soy comerciante, yo trabajo por mi cuenta. Entonces era de, sí, ok, usted trabaja por su cuenta, pero tiene que, sí, he estado de alta en el SAT. Y luego decían, no, pues sí estoy de alta, ok, tráiganos su declaración de impuestos. Muy bien. Cuando se le hacía la entrevista para hacerle su análisis de capacidad de pago, nos decían, yo vendo, no sé, 50,000 pesos por mes, vendo 50,000 pesos por mes, mi inversión es de 10,000, entonces pues mi ganancia es de 40,000 y me queda libre, aquí está mi declaración de impuestos que pago 100 pesos de impuestos. Y entonces como que, a ver, usted aquí me está diciendo que gana 50,000, que invierte 10,000, que su ganancia es de 40,000 y paga impuestos de 100 pesos, ¿cómo? Agarramos la declaración de impuestos y me está saliendo con que tuvo de ventas al mes 1,000 pesos y que por eso está pagando súper poquito, entonces ¿a quién le hago caso? ¿A lo que usted me está diciendo o a lo que está declarando en el SAT? Entonces la mayoría de las personas, yo creo que todas las personas que tienen comercios, eso hacen, declarar ingresos muy por debajo de sus ingresos reales para poder evadir el pago de impuestos. Entonces ahí también está esa situación. Obviamente que en la financiera pues la intención es colocar créditos, luego se hacía una visita al comercio, se hacía una investigación para ver si efectivamente tenía afluencia de clientes y todo eso, y ya si se determinaba que tenía capacidad económica, pues entonces se le hacía el crédito sin importar lo que pusiera en su declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que eso hacen, ¿no? Sabemos, y el SAT lo sabe, o sea, sabe que se están haciendo declaraciones falsas, o no tanto quisiera decir como que falsas, pero sí se hacen declaraciones pues de muchísimo menos de los ingresos reales que están teniendo las personas. Entonces, bueno, la recaudación de todos estos ingresos por contribuciones se hacen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por las oficinas que esta secretaría autorice, y por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria, o bien pues a través de las autoridades y oficinas en las entidades federativas, en virtud de los convenios de colaboración de materia fiscal que haya, ¿no? Entonces, bueno, les digo, eso es un poquito de lo que es el derecho fiscal, y de la manera en la que tiene relación, por así decirlo, con lo que es la administración, que es más que nada el pago de impuestos como empresa, que es también pues como que muy importante conocer el tipo de, si somos personas morales o si estamos trabajando en una empresa que obviamente es considerada una persona moral, qué tipo de giro comercial tiene, qué tipo de, porque aparte, para irnos a dar de alta en Hacienda, se tiene que dar, depende si es una actividad comercial, si es una actividad empresarial, si es de servicios, no sé qué tanto, hay que conocer bien qué tipo de servicio, qué tipo de empresa estamos nosotros trabajando o estamos creando, de manera que podamos ir a dar de alta en Hacienda con ciertas características o bajo cierto registro, ¿no? Porque luego sí a veces puede haber problemas por eso,
porque nosotros estamos registrados como una actividad, no sé, de venta de productos o comercial, y luego resulta que no somos un comercio, que somos, no sé, que estamos somos un colegio. Entonces, ahí también puede haber problemas porque no se está respetando la actividad con la que se supone que estamos registrados. ¿Por qué? Porque la cantidad y el porcentaje de contribuciones que se tiene que pagar es diferente dependiendo de la actividad empresarial que se tenga. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, pues bueno, por el video de hoy, siempre les digo por el video de hoy, sería todo, por este video sería todo. Más adelante vamos a seguir hablando sobre lo que es el derecho fiscal, pero ya un poquito más, adentrándonos más a lo que son infracciones, a lo que se considera delitos fiscales, a la manera en que hay que darse de alta en el SAT, no sé, todo eso. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Por mi parte sería todo y pues nos vemos en un próximo video.